en el Código Civil y Comercial de la Nación, y no son todos los que están en el Power. Aclaro esto, porque si alguien solo toma el Power, en vez de tomar el Código Civil y Comercial y el libro, como debería, ahí vamos a estar complicados. Bien, como les decía, en este Power no están todos, están los que yo calculé que vamos a poder ver en la clase de hoy, porque son muchísimos, ¿sí? El primero, que tienen regulados, se ve feo, bueno, acá fue error de... ahí está, es la compraventa. Antes de arrancar con esto, sí recordemos, antes de arrancar con cada uno de los contratos regulados en el código, recordemos lo que sí decía el doc ayer, que hay una gran clasificación entre cuando son contratos de consumo y cuando son contratos paritarios. Paritarios le decimos entre iguales, por decirlo de alguna manera, de consumo cuando interviene un consumidor como beneficiario final. Ustedes ya saben lo que es consumidor, y el viernes vamos a hablar un ratito, y Keila, que le gusta mucho el derecho al consumo, va a estar charlando un poquito. Entonces, acuérdense de esta gran división, porque en todos estos contratos que vamos a ir viendo, no es lo mismo el contrato si es entre iguales, el contrato paritario, o si hay un consumidor. No vamos a ir viendo cada uno la diferencia. Ustedes la tienen que tener presente. No es lo mismo la compraventa cuando interviene un consumidor, cuando no, porque cuando interviene, por supuesto, aplicamos el derecho de consumidor y la defensa de este sujeto, ¿no? Bien. La compraventa, la definición es muy sencilla y creo que es uno de los contratos que ustedes deben ver a diario y hacer y realizar a diario. Cuando esta clase la dábamos en la facultad, en modo presencial físico, era mucho más fácil porque decíamos, se compraron un café, alguien se compró un café cuando vino antes del aula, ¿sí? Entonces les hacíamos ver cómo todos, o la gran mayoría, habíamos celebrado un contrato de compra-venta en esas pocas horas que habíamos estado levantados. Quizás ahora es más raro o poco más, es menos usual que si se levantaron, asumo yo, 7:30 para estar bañados, despiertos y activos para las 8:40, más o menos, un chiste, uno asume, salvo que hayamos hecho alguna compra online, o hayamos cruzado al kiosco a comprar algo, lo que fuere, es como quizás todavía ninguno realizó un contrato de compra-venta en el día de hoy, pero seguramente en algún momento del día lo va a realizar. Y cuando hay compra-venta, la definición lo dice clarito, cuando si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Esto, que parece, cuando leemos la definición parece sencillo, decimos, es compra-venta, es cosa por dinero. No nos tenemos que olvidar de esto, ¿sí? Que lo que se entrega de la cosa es la propiedad, te doy en propiedad mi cosa, ¿sí? La cosa que puede ser mueble o inmueble, y a cambio de eso me dan dinero. Ustedes bien saben, o quizás lo saben los que ya cursaron contratos, que para los que cursaron contratos quizás la clase es un poco repetitiva, porque ya lo vieron en contratos estos, pedimos disculpas, son materias que a veces se cursan juntas. Si yo doy una cosa por otra cosa, eso se llama permuta, es otro contrato, ¿sí? Si yo doy una cosa, pero no la doy en propiedad, le presto para que la use, pero que después me la devuelva y por ese uso me paga, eso es una locación, no es una compraventa. ¿Sí? Entonces, por eso, en esta definición, tener en cuenta que lo importante es que se transfiere, que se obliga a transferir la propiedad de la cosa y, en contraprestación, a pagar un precio en dinero. Por otro lado, acá no te entendí lo que... Bueno, me llegó un mensaje, pero... ¿No? Listo, bueno. Queríamos comunicar y dije, me quieren comunicar algo. Sí, tengan en cuenta las partes de los contratos para hablar con propiedad cuando estamos hablando de un contrato. Quien compra es el comprador, quien vende es el vendedor, tenemos la cosa, que es hablar con propiedad jurídicamente, porque cuando uno dice cosa en lo jurídico está hablando bien, cosa mueble, inmueble, derechos, etc. Y precio. ¿Sí? El precio es importante y fíjense que el precio se paga en dinero. Ese es el contrato de compra-venta. ¿Dudas hasta acá que tenga que leer? ¿No? ¿Estamos bien? Bien. Bueno, seguimos entonces. Contrato de compra-venta
entendemos que siempre es sencillo de explicar la compraventa porque es común que la realicemos. Por eso es sencillo. Fíjense lo importante cuando uno está realizando un acto. Ahora cuando ustedes estén realizando una compraventa, van a estar pensando, esta es la compraventa, este es el contrato de compraventa, que quizás no lo razonamos cuando lo estamos haciendo. Y una cuestión con esto también, es el ejemplo típico para recordar que no siempre los contratos se celebran por escrito, justamente, porque a veces está el error de, no, yo no firmé un contrato, no hay contrato porque no firmé nada. Fíjense que estamos continuamente celebrando contratos de compra-venta y no estamos todos los días haciendo instrumentos donde dice que yo fui a la verdulería y compré 1 kilo de papas, 1 kilo de mandarinas, 1 kilo de batatas, ¿sí? y en contraprestación le pagué tantos pesos y el verdulero me lo entregó. Si tendríamos que hacer eso a cada rato, se nos va el día haciendo instrumentos. ¿Sí? Entonces, es para que recuerden el principio general de contratos, que justamente el principio es la libertad de formas y la libertad de contratación. Salvo que esté prohibido, salvo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, hay libertad de contratación. Y la forma de contratar, si va a ser por escrito o no, el principio es la libertad. Si en principio no tiene que ser por escrito, vamos a encontrar algunos contratos en específico donde dicen, bueno, acá se requiere una formalidad expresa, ¿sí? Si nos vamos del derecho empresarial por un momento, o si tenemos una sociedad que quiere comprar un inmueble, ¿sí? Que eso antes era un acto netamente civil, ahora entiendo que también, pero quiere comprar un inmueble, no va a poder ir y comprarlo de palabra y te doy la plata y vos me das el inmueble, porque para transferir la propiedad de un inmueble se necesita una escritura pública. Sí, pero eso ¿por qué? Porque lo dice la ley específicamente. Pero es la misma compraventa, es el mismo contrato que cuando vamos al kiosco a comprar un alfajor. ¿Sí? El contrato es el mismo, es el del 1123. Lo que cambia es la formalidad. No nos confundamos con eso. Bueno, sigo. Suministro. Voy por orden de código. El suministro, quizás es un contrato que hasta ahora no lo escucharon nombrar o no lo observaron. Tienen dos partes, que es el suministrante y el suministrado. Ahí se las destaco para que ustedes vayan haciendo el ejercicio de qué tengo que saber de cada uno de estos, bueno, cómo se llaman las partes, por ejemplo, para poder hablar con propiedad. Suministro, entonces, es el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios, sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada, a quien al suministrado, y el suministrado, la obligación, ¿cuál es? Pagar el precio por cada entrega o grupo de ellas, de acuerdo a cómo lo hayan planteado. Entonces, fíjense que parece una compraventa, porque lo primero que ustedes me van a decir, seguramente, si los pudiese escuchar, es, parece una compraventa, pero no lo es, porque es un contrato de suministro que está regulado por separado, porque tiene características diferentes. En la compraventa yo voy, cruzo al kiosco, compro y vuelvo, ¿sí? En cambio acá, en el suministro, el elemento, ¿sí?, que hace que uno sea suministrante y el otro sea suministrado, es que esta obligación de entregar bienes, incluso servicios, es en forma periódica o continuada. En forma periódica o continuada. Esa es la parte del contrato, ¿sí?, a destacar, ¿sí?, a destacar, para que ustedes lo tengan en cuenta, que es el contrato de suministro. Ojo, porque esto cuando lo damos en clases también, presenciales siempre es que está ida y vuelta enseguida, ¿no? Es levantar la mano y decir, el suministro de luz, el suministro de agua, el suministro de, porque uno los conoce como un suministro, sí, son contratos de suministro, pero ojo que allí hay, como son servicios públicos, también están regulados, no están regulados solo por el Código Civil y Comercial, sino también van a estar regulados en cuanto a derecho administrativo, ¿sí? Pero puede haber suministros entre particulares y que no sea un servicio público, ¿sí? Bueno. Locación, contrato de locación. Saltamos. Tratemos de imaginarnos, ¿sí? Tratemos de imaginarnos que esto lo hacíamos como actividad también, que me parece
un emprendimiento, una actividad empresaria, si eso lo puede imaginar cada uno de ustedes, un emprendimiento, una actividad empresaria que quieran, y cómo podemos ir aplicando cada uno de estos contratos, porque si no, estamos saltando de un contrato a otro, y tratamos de hacerle la relación, pero si no se complica, ¿sí? La locación, la primera gran diferencia con lo que veníamos hablando es que acá no hay transferencia de propiedad, ¿sí? Acá lo que hay es lo que se hace es otorgar el uso, el goce, y por un tiempo determinado, de una cosa determinada. Locación es lo que ustedes conocen seguramente en la diaria con el nombre de alquiler, ¿sí? Te lo alquilo. Entonces, la primera locación que tenemos regulada es la locación de cosas. Creo que como la compraventa es uno de los contratos que más pueden utilizar, más pueden conocer, mejor dicho, y ver en la práctica. Si ustedes van a la librería del barrio, posiblemente, el que le saca las fotocopias, o al kiosco que le saca las fotocopias, ¿sí? Y le pregunten, ¿la fotocopiadora la compraste? No. Quizás le digan, sí, la compré. O quizás le digan, no, yo la alquilo, pago por mes, ¿sí? Es de tal, ¿sí? Es de tal sociedad, o es de tal sujeto, y yo se la alquilo. Y si se rompe, vienen y la arreglan, etc. ¿Sí? Por ejemplo, un contrato de locación que pueden ver en un comercial es de una fotocopiadora, que es el ejemplo típico que damos, ¿sí? Como dice el código, hay contrato de locación, si una parte, ahí se los puse yo porque no lo dice locador, así se llama quien entrega el uso y goce de la cosa, se obliga a otorgar a otra, que se llama locatario, el que ustedes conocen vulgarmente como inquilino, es el locatario, le otorga el uso y goce de una cosa en forma temporaria a cambio de un precio en dinero. Entonces acá tenemos al locador y al locatario. Nos aparecen estos nuevos sujetos. Y esto sí, una cuestión a tener en cuenta, que surgió mucho esta situación hace muy poquito, se sancionó una ley que modifica, ustedes la deben conocer como la ley de alquileres, que lo que hace es modificar ciertos artículos del Código Civil en cuanto a locación. Además, agrega artículos, modifica artículos del código, agrega artículos al código, y además sanciona artículos de esa ley por separado. Es decir, en materia de locación, en especial inmobiliaria, en especial con destino a vivienda, tenemos que estar con el Código Civil y Comercial actualizado, ley 2020, o sea, todos los códigos que ustedes tienen en sus casas impresos están desactualizados, los tienen que acompañar con esta ley que les digo. Esto para cuando vayan a estudiar contratos, que estén advertidos. Y además, esta ley, que no me puedo acordar el número ahora, que es que también regula materias de locación de inmuebles con destino a vivienda o de inmuebles solos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno lee esa modificación, advierte cuestiones que quizás pasan desapercibidas si uno estudia, cuando vayan a estudiar contratos. Esto es para cuando lo vayan a estudiar en profundidad la locación, que la locación puede ser de cosas, la cosa puede ser mueble o inmueble, y el inmueble puede ser con destino a vivienda o no, ¿sí? Entonces acá si tuviese el pizarrón, locación de cosas, puede ser muebles o inmuebles. Y si es inmueble, puede ser con destino a vivienda o no, alquilo un departamento para instalar mi oficina. Eso no es con destino a vivienda. Cuando ustedes vayan a leer en profundidad este contrato, van a advertir que hay normas que se aplican a locaciones en general, otras que se aplican a locaciones de cosas, otras a locación de cosas con destino a vivienda, de cosas inmuebles con destino a vivienda, ¿sí? Otras con locación de cosas con destino, locación de cosas muebles, ¿sí? Este trabalenguas que les hice es para que vean que en esta parte del código, y también lo podemos encontrar en otros institutos, pero cuando empieza a hablar a veces no habla siempre de lo mismo. Y yo advertí que muchos confundían esa situación cuando salió esta nueva ley, que les comento, que salió en este año, conocida como ley de alquileres, si la googlean les va a salir así, en donde modifica artículos, pero no significa que modifica todo el instituto, sino que modifica a veces solo
esas situaciones, con destino de vivienda, o solo los inmuebles, algunas, no todas las normas se aplican a lo mismo. A eso voy. Bien. Entonces, locación de cosas, entiendo que no merece más comentarios, lo pueden ir viendo, lo pueden ver en la diaria, a eso me refiero. Locación de servicios, ya hemos hablado de locación de servicios, de obras también. Y lo tienen en el artículo 1251, donde dice que hay contrato de servicios cuando una persona, prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a proveer un servicio mediante una retribución. Fíjense que en 1251 les regula servicios y obra, yo se los escribí de tal manera que les quede la definición de servicios y de obra, porque lo hace en forma conjunta, entonces para que no haya confusión, lo escribimos así. Y fíjense, una cosa, ya de las prestaciones de servicios hemos hablado, ¿sí? Los contadores, los médicos, los abogados prestamos servicios. Sí tengan en cuenta, fíjense esta parte que agrega el código, que destaca el código, que es actuando independientemente. Porque, fíjense, por un lado tienen al prestador de servicios, por el otro lado tienen al comitente, al quien le dice, necesito tal servicio tuyo. Y tienen la retribución. Lo que se destaca es que actúen en forma independiente, porque como contrario, independientemente, es como contrario a dependiente, y el dependiente, ¿quién es? Es un empleado, ¿sí? El dependiente de alguien, si yo tengo a alguien dependiente en función, me está prestando un servicio, pero en forma dependiente, es mi empleado. Y el derecho que se aplica ahí es derecho laboral, ley de contrato de trabajo, ¿sí? Ajeno al Código Civil y Comercial de la Nación, por separado, rama del derecho separada. Y muchas veces, esto es para que lo tengan en cuenta y lo observen, que muchas veces un contrato de locación de servicios se puede confundir, y en la práctica se suele confundir, e incluso hay fallos que los confunden, con una relación laboral. Porque digo, el jardinero que viene a mi casa, supuestamente, con un supuesto, ¿no? Jardinero que viene a mi casa 2 veces por semana, en un horario previamente pactado, y arregla el jardín, y yo le pago un dinero, a mí no me cabe ninguna duda, que es un contrato de locación de servicios, ¿sí? A mí no me cabe ninguna duda. Pero pueden pasar situaciones en donde se confunde eso con una relación laboral. Por eso la locación de servicios, yo entiendo que es bueno, con el jardinero no lo vamos a poner por escrito, pero digo, cuando son contratos un poco más importantes, ahí se debe ponerlos. Igual la locación siempre se hace por escrito, porque lo dice el código, pero tengan en cuenta esto, tengan en cuenta cómo muchas veces se confunde locación de servicios con relación laboral, para tener en cuenta. Esto puede pasar también con los profesionales, etc. Y locación de obra, cuando en realidad el comitente lo que está encargando no es que le presten un servicio, sino es la realización, como les ponen ahí, de una obra material o una obra intelectual. Yo le puedo pedir que pinte un cuadro, o que me pinte la casa, o que me hagan una pared, o que me escriban un libro, que me escriban una canción, ¿sí? Y también tienen, por supuesto, la retribución como contraprestación del comitente hacia el contratista, que se llama acá. Fíjense que en la locación de servicios se llama prestador de servicios, y en el de obra se llama contratista. Así lo dice el código. El comitente se llama en los dos supuestos, de servicios y de obra. Luego de la locación, en realidad en el código tienen locación, después tienen el leasing y después tienen locación de obras y de servicios. Yo me prefiero siempre tratar locación todo junto y después tratar leasing. El leasing lo deben haber escuchado nombrar también, hay muchos bancos, entidades financieras que publicitan el leasing. Obtener tu auto a través de un leasing, el leasing podemos obtener una maquinaria agrícola a través del leasing. Inmuebles también se pueden obtener a través del leasing, lo que pasa es que acá en la Argentina no se utiliza mucho para inmuebles, si bien está regulado. Se utiliza más que nada para automóviles o para maquinarias agrícolas, para cosechadoras,
que son de gran valor. Fíjense lo que pasa en el contrato de leasing. El dador del leasing, ahí tenemos la figura de cómo se llama la parte, tenemos dador por un lado y tenemos tomador por el otro, dador y tomador, conviene transferir, el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, le da la tenencia, no le da la propiedad, le da la tenencia, de vuelta, contra el pago de un canon, y le confiere la opción de compra por un precio, que va a ser determinado o determinable. Entonces tenemos dador por un lado, tomador por el otro, y lo que le da es la tenencia del bien. Bien que puede ser mueble o inmueble, pero le da la tenencia, no la propiedad. ¿Quién mantiene la propiedad? El dominio está en cabeza de, si hablamos como derecho real se dice así, el dominio está en cabeza del dador. El dador es el propietario del bien que se está dando en leasing. Lo que va a tener el tomador, justamente, es el uso y goce de ese bien. Y además, le va a tener que pagar un canon por ese uso y goce, y va a tener una opción de compra. Bien. En el código, si leen un poquito otros artículos, tienen diferentes clases de leasing. Pueden pasar que yo quiera comprarme una maquinaria agrícola y lo que haga es decirle al dador, anda, compra la maquinaria y dámela en leasing. Compra esa maquinaria específica que yo quiero y dámela en leasing. También puede pasar que sea el dador el propietario de la maquinaria que yo quiero y directamente voy y en vez de comprársela, celebro un contrato de leasing. ¿Sí? En uno les dije, anda y comprame esta maquinaria, se la señalé. En otra ya era del dador y yo lo que hice fue celebrar un contrato de leasing. ¿Sí? Hay diferentes supuestos. También el dador lo que puede tener es un catálogo, como dice el código, un catálogo donde tenemos para elegir y yo elijo de ese catálogo y el dador la adquiere y me la da en leasing. Y también puede ser que yo sea propietaria de la maquinaria y por algún motivo, ¿sí? Porque lo veo así, lo veo necesario, lo veo beneficioso, se la vendo al dador con la obligación de que el dador me la dé en leasing. Era mía, pero prefiero contratar un leasing, entonces se la vendo al dador con la obligación de que el dador me la dé en leasing. Esos son los diferentes tipos que tienen ahí regulados de cómo sería que llega el dador al bien para contratar el leasing. Sí. Se lo conoce como arrendamiento financiero al leasing. Fíjense que en la locación, cuando yo estoy alquilando, también tengo el uso y goce. También estoy dando a pagar por mes, lo que se llama el alquiler, le podríamos llamar canon también, la contraprestación en dinero, pero no tengo la opción de compra, ¿sí? No tengo la opción de compra. Y no tengo otros elementos del leasing propiamente dicho. Por eso es la diferencia, no es una compraventa a plazos tampoco. Esto es para tener en cuenta. Cuando yo saco un auto a pagar y lo voy pagando por mes, ¿sí? Y cuando termino de pagar el auto es mío, ¿sí? Eso es una compraventa a plazos, no es un leasing. ¿Sí? En leasing se tienen que dar todas estas situaciones y tiene que estar la opción a compra, una opción que puedo tomar o no. Puedo optar por la opción de compra o no. Termina el leasing, termina el plazo del leasing y no lo compro. ¿Sí? Lo puedo cambiar por otra cosa. También el leasing se utiliza mucho para lo que es tecnología. Imagínense en una empresa donde tenemos que tener computadoras y las computadoras las tenemos que tener con el último software. Y el software va cambiando ya no sé a qué velocidad, entonces si nosotros vamos adquiriendo, comprando cada vez que es obsoleto, ese lo tenemos que desechar y comprar uno nuevo. En cambio podemos contratar el leasing, ¿sí? Podemos contratar a través de podemos celebrar un contrato de leasing con quien es el proveedor de ese software con el compromiso de que lo vaya renovando.
¿sí? Entonces ahí ya no tenemos que descartar el software obsoleto, sino que automáticamente sabemos que eso se va a ir actualizando, porque es así. Y después tenemos la opción a compra que nunca la vamos a ejercer, si es en este caso, porque no nos va a servir justamente comprar un software, porque después sabemos que es viejo. Con lo cual la opción a compra ahí no la ejerceríamos nunca. ¿Sí? Acá me preguntan cómo se beneficia el dador. El dador se beneficia porque va a cobrar el canon, por eso. ¿Sí? Fíjense que esto no lo expliqué y quizás así queda más claro. Si yo necesito una maquinaria agrícola y no tengo la plata para pagar, para comprarla, tengo varias formas. O voy a un banco y pido un préstamo, ¿sí? Entonces me dan X cantidad de plata y yo tengo que devolver más, porque tengo que devolver el capital más los intereses. O también puedo celebrar un mutuo con un amigo, préstame la plata, pues te la devuelvo, ¿sí? Hay diferentes caminos. O un leasing, en donde yo le digo al dador, no tengo la plata para comprar la maquinaria, comprar a vos, yo te voy a pagar un canon, y en ese canon no es un simple alquiler, sino que en el precio del canon, en el monto del canon, está incluido el precio de financiación. Cuánto le vale al dador ir y comprar, y esa plata, como el dador fue y compró la maquinaria, indirectamente me la prestó a mí, es plata que no está usando para otra cosa, la está usando para este contrato. Entonces, obviamente se paga un interés por el uso de ese dinero, pero ya estamos usando la maquinaria. Sí,